Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 17 de junio de 2016 no tiene un título nuestro estudio de hoy, pues es para estudiar y meditar lo que escudriñamos durante esta semana en la lección número 12 titulada Los días finales de Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial su bendición para este momento. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos porque nos da la vida. Le agradecemos porque nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí para compartir su santa palabra. Padre, sea usted nuestro maestro, sea su Santo Espíritu en nuestros corazones y nos dé sabiduría de lo alto para comprender su mensaje en este día. Bendiga en gran manera a cada persona que nos está escuchando, Señor, y que su palabra no regrese vacía. Quédese pues con nosotros, se lo pedimos en los méritos sagrados de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Repasando la cita bíblica para memorizar que se encuentra en San Mateo capítulo 26 verso 31. Dice así: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nosotros en esta lección tuvimos la oportunidad de conocer testimonios sobre personajes que pueden ser un ejemplo para nosotros. Y nosotros podemos seguir ese ejemplo. Pero también pudimos ver personajes que pueden ayudarnos a reflexionar en nuestra vida espiritual para conocer cómo realmente nos estamos presentando delante de nuestro Salvador. También conocimos la importancia de ese don tan preciado que Dios puso en nuestras manos y conocimos que la vida nuestra se construye por medio de decisiones. No por medio de sentimientos pasajeros ni tampoco de emociones que necesitan reactivarse con acontecimientos conmovedores y después, cuando se acaba el efecto, pues nuevamente volvemos a apagarnos. No. Por eso nuestro Padre Celestial nos puso este don grandioso que es de libre albedrío para que nosotros tengamos esa facultad de tomar decisiones en nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos claramente cómo debemos hacer uso de este gran privilegio. Cuando nosotros vamos al repaso de nuestra lección y recordamos el momento de la Pascua que nuestro Señor Jesús pretendía vivir con sus discípulos, estos últimos momentos que Él sabía que le quedaban, Él esperaba darles una última lección importante en su vida de estos discípulos porque Él sabía que muy pronto Él ya no estaría con ellos. Satanás es muy astuto. Comenzó a tomar ventajas conociendo las debilidades de sus discípulos. Y nosotros en este estudio de esta semana vimos a tres personajes, que fue María, Judas y Pedro. Y nosotros vemos como uno de los discípulos que fue más afectado en sus debilidades fue Judas. Realmente, cuando leemos el Espíritu de Profecía, que es el libro Historia de la Redención, podemos encontrar cómo Satanás había engañado a Judas y lo había inducido a creer que era uno de los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad su corazón siempre fue carnal. Había visto los milagros que había hecho nuestro Señor Jesús. Había estado allí, había recibido también la facultad que recibieron todos los discípulos y tenía el mismo trato, tenía un lugar que nuestro Señor Jesús le había otorgado. Y sabemos que Él lo aceptó porque le estaba dando la oportunidad de que Él fuera transformado. Sin embargo, él no se sometió a obediencia genuina. Este hombre era considerado como un excelente administrador. En nuestros días podríamos decir que un excelente empresario. Este hombre era un calculador y codicioso. Él amaba el dinero y él se quejó airado por este costoso perfume que fue derramado sobre nuestro Señor Jesucristo. María realmente amaba a su maestro. Este gran maestro le había perdonado todos sus pecados, que eran muchos. También este gran maestro hizo un milagro grandioso en su familia de esta mujer. Había levantado de entre los muertos a su muy amado hermano llamado Lázaro y creía que nada era demasiado costoso para ofrendarlo a este hombre maravilloso. Y mientras más caro fuera el perfume, de mejor manera podría ella expresar su gratitud, y ella fue lo que hizo al ungirlo con este alabastro tan caro.
porque ella no escatimó, ella no hallaba la forma de agradecerle todo lo que este gran maestro había hecho por su vida. Y nuestro Señor Jesús le reconoció esta acción. San Mateo 26, el verso 12 y 13 lo registra. Dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Efectivamente, hoy mucha gente va a escuchar este evangelio y va a saber el testimonio de esta mujer, y nuestro Señor Jesucristo lo predijo en su momento. Nosotros podemos aprender así que en gratitud al Señor por el perdón que Él nos ha otorgado, por su gracia infinita, nosotros debemos de ser tan agradecidos y no escatimar en costo ni en nada para agradarle, y no es por compromiso ni por sacrificio, sino por agradecimiento, por obediencia, por amor y por misericordia. Judas, como excusa de su codicia, sugirió que este perfume podría haberse vendido para dar el dinero a los pobres, pero en realidad su corazón pretendía otra situación. Así que nosotros podemos aprender del corazón de Judas y del corazón de María. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Porque Judas, con este sentimiento que tenía en su corazón, eso lo llevó ¿a qué? A vender a su maestro. Pero en realidad él perdió la oportunidad de ser salvo. Él pensó: si de todas maneras va a ser entregado, pues no hay relevancia en que yo haga un negocio, tengamos una ganancia, y cuando él asuma el reino, yo voy a ser el administrador principal, y entonces asunto arreglado. Sin embargo, vamos a leer San Mateo 26 del verso 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este hombre realmente fue muy malo. Este hombre no pensó en su maestro, pensó en su beneficio. Él pidió algo a cambio, y pidió el pago que estaba contemplado para un esclavo por su gran maestro, a pesar de que él sabía todo lo que había hecho por él y por muchas personas. Este hombre no tomó en serio la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre no tomó en serio el perdón de sus pecados. En este reflejo, en este espejo, ¿cómo estamos presentándonos delante del Señor? ¿En realidad estamos convertidos de corazón? ¿En realidad estamos convencidos por la palabra del Señor? ¿En realidad hemos aceptado el perdón de nuestros pecados? ¿Ha habido un arrepentimiento genuino en nuestra vida? ¿O estamos como Judas, tratando de entregar a nuestro maestro y también tratando de obtener una ganancia a cambio? Pero a veces podemos fracasar como él. Y nosotros estudiamos cómo murió Judas y cómo él nunca se arrepintió de su pecado. Él tuvo remordimiento, pero no tuvo arrepentimiento genuino de su pecado. Es por eso que Judas no tuvo la oportunidad de salvar su vida. Judas no puede ser tomado como un ejemplo de vida para seguir. Sin embargo, María sí lo logró. Ahora, ¿qué otro personaje analizamos en este estudio? Pedro, un discípulo que siempre le gustaba tomar la delantera. Pedro, un discípulo que le gustaba ser el primero, y sin embargo también tuvo que aprender una gran lección con su maestro. Sí, él, cuando su maestro lo cuestionó si lo amaba, él 3 veces le confirmó su amor y su lealtad. Pero aunque él dijo: Señor, no importa que todos se escandalicen, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando su maestro estuvo ante el concilio, cuando su maestro estaba siendo abofeteado, recibiendo burlas y golpes, cuando le pusieron una corona de espinas a su maestro, él temió por su vida. Dice las Escrituras que todos los discípulos huyeron de ese lugar. Se esparcieron. A eso se refiere la cita bíblica cuando dice que el pastor iba a ser herido y las ovejas del rebaño iban a ser dispersadas. Se estaba cumpliendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero ninguno de los discípulos entendía esta parte. Y nosotros vimos que no terminaban de entender cuando estudiamos sobre el Getsemaní. ¿Qué pasa? Nuestro Señor Jesús toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo
para llevarlos a un lugar apartado, que lo acompañaran en oración y que velaran. ¿Y qué pasó? Ellos se durmieron. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús suplicó a su Padre? Oró fervientemente a su Padre 3 veces. Y la súplica fue: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿No? ¿Y qué hacían sus discípulos? Dormían. No podían estar despiertos ni siquiera para este momento. Y nuestro Señor Jesús estaba triste, estaba angustiado. Y Él hizo una declaración muy importante: mi alma está muy triste hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús sabía que se estaba separando de su Padre para manifestar el amor y la misericordia de los cuales nosotros somos beneficiados hoy. Cuando nuestro Señor Jesús hace esta súplica, gotas como de sangre caían de su rostro. Así lo marcan las Escrituras. Nosotros debemos de valorar esta decisión que tomó el Hijo de Dios, que no escatimó, que no se aferró a lo que Él tenía en el cielo, a la gloria que Él tenía en el cielo, sino que Él se despojó a sí mismo para venir a morir por ti y por mí, para que hoy tú y yo vivamos bajo este nuevo pacto, bajo mejores promesas, pero obediencia perfecta es lo que le debemos a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que hizo por todos nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos más perdidos todavía. Ahora tenemos la luz que nos puede guiar hacia la salvación, pero nosotros debemos de tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaremos? ¿La decisión que tomó María en su vida? ¿La decisión que tomó Judas en su vida? ¿La decisión que tomó Pedro en su vida? ¿La decisión que tomó el mismo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, cuando los discípulos huyeron y abandonaron a su maestro, nuestro Señor Jesús sintió ese oprobio en su vida, esa oscuridad, esa tiniebla que lo rodeó, y realmente Satanás aquí pensó que había triunfado. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que los ángeles del cielo se entristecieron, a pesar de que todos ellos querían bajar y rescatar a su capitán, nuestro maestro fue hasta la muerte, cumplió su misión, y hoy nosotros podemos vivir bajo un nuevo pacto. Pero acuérdense bien, un pacto es un convenio entre dos partes que tienen que cumplir responsabilidades. La responsabilidad que le tocaba a nuestro gran maestro ya la asumió y la sigue cumpliendo hasta ahorita. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para ser parte de este nuevo pacto? La gracia de Dios no es barata. Eso ya lo hemos estudiado antes. Pablo entendió perfectamente esta parte. Y si leemos Romanos capítulo 12, les voy a compartir solo una parte porque no tenemos mucho tiempo. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Entendemos lo que Pablo nos está queriendo decir en esta santa palabra? De presentarnos en sacrificio vivo ante el Señor y no sobreestimar nuestra vida al lado de los otros. Dice que nosotros debemos de compartir con los que necesitan. Nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan, de llorar con los que lloran, y unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Tampoco debemos de pagar mal por mal, sino que debemos de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Que podamos comprender lo que nos corresponde hacer obedeciendo perfectamente a ese gran Salvador que no escatimó y que tomó la mejor decisión para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de tener un lugar en el reino de los cielos. Recordando las palabras de Josué, las repetimos nuevamente, el capítulo 24, versos 14 y 15, y con esto terminamos. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó una buena decisión. ¿Qué decisión vas a tomar tú en tu vida hoy? ¿Qué decisión voy a tomar yo en mi vida hoy? ¿Serviremos a Dios por todo el sacrificio que presentó en nuestro favor? Esperando en el Señor que esta reflexión nos ayude para ser mejores hijos de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos por el día de hoy. Les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla. Pueden dejar allí algún mensaje, algún pedido especial de oración. Si el Señor nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.